movimiento es signo de la vida. El andar es eso, ¿no? Es lo que nos diferencia. La muerte de la vida es el movimiento. Y queremos andar, ¿eh? Poner, no solo movernos, sino también ponernos en movimiento, ¿no? Y por eso queremos mover las ideas, mover los corazones, ¿sí? Hablando, pensando con el amigo Emanuel Taub, que además de amigo, además de poeta, además de especialista en la teología política judía, además es doctor en ciencias sociales de la UBA, magíster en diversidad cultural, que ahora vamos a contar un poquito de qué se trata eso, investigador del CONICET, pero es alguien en movimiento. El programa se llama Vamos a Andar, y además de pensar y hablar, queremos, ¿no?, invitar a poner la vida en movimiento, es decir, a llenar de vida la vida. Así que, nada, contame. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá y arrancar también este hermoso ciclo que va a tener mucho futuro, porque tiene mucho aura, más si están todos ustedes, y que se pueda dialogar y disfrutar. El otro día justamente estábamos hablando en una charla, y esto que vos decías de vamos a andar y el movimiento, y yo decía que estar cómodo es como estar muerto, y que justamente entendía el judaísmo y entendía el pensamiento crítico y el rol del pensador y del intelectual como aquel que se siente incómodo, como aquel que necesita moverse todo el tiempo, justamente por eso, o sea, porque es sinónimo de estancarse. De estancarse. De hecho, ahora se habla mucho de esto de la zona de confort, que es un poco cerrarse a lo nuevo. Digo, quizás lo más propio de la sabiduría, a ver, para ir así, para lo más sostener el vacío. Uno tiene como la tentación de, cuando aparece un vacío, aparece una carencia, de alguna manera suplirla. Es interesante porque tampoco nos vamos a llenar de citas, o sea, sesudas y todo eso, pero la mística dice que justamente ¿qué es la mística? Es el espacio vacío que se instala entre el hombre y Dios, ¿no? Y nuestro rol o nuestra tarea es rellenar ese espacio, justamente ese espacio, ese vacío absoluto, esa carencia de palabra, de revelación, ese silencio, y ahí está nuestra tarea como seres humanos, sobre todo los que somos creyentes. Es difícil el vacío, y es difícil el silencio, y es difícil la realidad del hombre, que somos seres que no estamos terminados, pero no porque, es decir, eso que nos falta es de alguna manera también la posibilidad de lo que podemos ser, o sea, no estar terminados, que produce ciertamente una sensación de desamparo, ¿no? Por suerte, digamos, o sea, claro. mirá si estuviésemos terminados o si fuésemos perfectos, ¿no? La pregunta sería, ¿habría humanidad? ¿Existiría el hombre si fuésemos perfectos, si estuviésemos terminados? O sea, y quizás la experiencia por ahí psicológica más concreta de esta, que responda a esto, sea que qué le pasa al hombre que es perfeccionista. O sea, el perfeccionismo termina matando la vida. El perfeccionismo como una búsqueda de todo lo perfecto en el sentido terminal. Claro que personalidades con un grado excesivo de perfeccionismo por lo general tenga que ver con una baja autoestima, y que por lo general termina con o enfermedades o incluso el suicidio, ¿no? Sí, y el encierro, ¿no? O sea, sí. Siempre tengo la idea de que lo perfecto es algo que te va encerrando, que te va alejando del otro y de vos mismo, ¿no? O sea, sí, qué genialidad no ser perfectos. Claro, y no necesitar serlos, porque, claro, además, eso, ¿no? O sea, porque además es lo que te permite poder
aspirar a ser otra cosa, ¿no? Es decir, no ser perfecto, sino aspirar a ser más, a crecer, más en un sentido óntico, ¿no? Profundo. Tampoco que se entienda esto como un elogio de la quietud, por más de que mi pecado capital favorito es la pereza. Eso, primero la pereza, después la gula, pero tampoco es un elogio de la pereza, es justamente entender que creo que tenemos una tarea. ¿Sí? Cada uno, parte de la vida de cada uno es tratar de entender cuál es la tarea de cada uno. Y sostener, digo, ese silencio y esa quietud que uno tiende a veces, el ser humano, el corazón, y más en el tiempo cultural que vivimos, donde todo es tan vertiginoso e inmediato, a veces tendemos a llenar los espacios inmediatamente, ¿no? Y quizás lo más sabio, que así te arrancaba esta pregunta o esta reflexión con vos, sea sostener ese vacío de la imperfección, tolerar la imperfección. Y es difícil, porque lo llenamos de palabras, lo llenamos de imágenes, lo llenamos de música, de experiencia. Vos sos un filósofo, sos un pensador, sos un poeta, es decir, sos un hombre de la palabra. Hablás, pensás y comunicás. La palabra es comunicar lo que tenés adentro. ¿Qué lugar tiene el silencio en tu vida, en tu pensamiento? Para mí, y sobre todo en mi vida personal, es una experiencia difícil el silencio, porque en algún punto siento que o sea, como un ruido, o sea, primero que creo que no existe el silencio, hasta en la experiencia sensitiva de tratar de estar en silencio y escuchás, ¿no? Los sonidos del mundo, los sonidos de las cosas, los sonidos de tu propia cabeza, que tal vez son los ruidos más fuertes, y creo que justamente, por lo menos en mi experiencia personal, la búsqueda de construir un universo de palabras es tal vez el miedo al silencio. Bueno, estamos haciendo psicoanálisis. Esto arrancó. No, pero creo que para mí el silencio es parte de un temor. Me cuesta mucho el silencio. Sí me gusta la experiencia de estar callado, por ejemplo, cuando estar caminando. Me gusta, o sea, en algún punto, a veces en las clases digo que pienso cuando camino, o sea, así como pienso cuando escribo. Muchas veces a medida que vas escribiendo vas pensando al mismo tiempo, estar en movimiento, como decías. A medida que camino es una forma para mí de relajarme y pensar, pero el silencio me asusta. Bueno, tiene algo también de privación de ser, ¿no? En lo bíblico, la Biblia en el inicio del Génesis plantea el silencio como el no ser. Total. Y en ese silencio irrumpe la palabra que siendo así un silencio, si se quiere, abismal, o un silencio eterno. Totalmente. Emerge algo que no sé por qué emerge, y es una palabra que surge del silencio, le da sentido al silencio y lo trasciende. Sí, no somos en ese sentido seres del silencio, todo lo contrario. O sea, en todo caso, si nos ponemos más a pensar la teología, Dios es silencio. O sea, nosotros, como vos decís, la creación es la irrupción de la palabra que ordena o reordena el mundo, que crea al hombre, y no solo eso, sino que nos da una responsabilidad ante el mundo, porque ya en el Génesis, o sea, Dios pone al hombre ante el mundo para que le dé nombre a las cosas y de esa forma nomine el mundo. O sea, la palabra es constitutiva, y en la tradición judía la palabra termina siendo el eje, como dice George Steiner. O sea, la patria judía es el texto, o sea, en la transformación de lo que es la antigua práctica, el antiguo Israel, al rabinismo, o sea, la irrupción del texto, el fin de los sacrificios, justamente la posibilidad de tener el texto como eje. O sea, somos seres del lenguaje. Y Dios es la palabra y es el silencio. Dios es lo que calla. Para mí es lo que calla. O sea, es lo que no, por lo menos, esto es una discusión y es interesante pensarlo, pero en algún punto, por lo menos
Dios hace silencio después de esa creación y eso nos deja ese vacío, volvemos a esa idea del vacío, nos deja ante un vacío que toda la tarea de nuestra propia vida es tratar de ver cómo lo rellenamos, si es que lo queremos rellenar. Pero para mí Dios es el que calla. Y vamos a o lo que calla. Lo que calla. Vamos a hablar de poesía. La poesía es justamente una palabra que dice, a mí me gusta pensar la poesía como una palabra ancha porque tiene más, es más cabedora, ¿no? Entra mucho, porque la avenida del medio. Claro, porque la poesía no existe en solitario, ¿no? Es un acto eminentemente vincular, comunitario o íntimo, ¿no? Un encuentro, o sea, que es lo que uno pasa cuando uno lee poesía, ¿no? Vos sos un poeta, escribís poesía y pensás poéticamente, además de filosóficamente. Sí, creo que pienso antes poéticamente que cualquiera de otra forma. Entonces, tres preguntitas. Primero, vivimos en un mundo donde utilitarista en un sentido, es decir, ¿para qué sirve esto? ¿No? Sirve para tal cosa. A mí me gusta, por ejemplo, los objetos cuyo nombre dicen, no sé, termofusionador. No sé, en el nombre está la función, ¿no? ¿Qué lugar, para qué sirve la poesía? ¿No? Entonces, si uno se pregunta en un mundo, en una cultura utilitaria, ¿para qué sirve la poesía? Queda como vacía la respuesta. Entonces, te pregunto eso, ¿no? ¿Para qué sirve? Ante todo, creo que la poesía no sirve. O sea, y ahí está el truco, digamos, o ahí está la magia, o hasta podríamos decir el poder de la poesía. La poesía no sirve, y eso es lo encantador que tiene. La poesía es una forma de leer el mundo y de entender el mundo. Por eso cuando vos decías recién, lees poéticamente el mundo, lo expresás poéticamente, sí, porque tiene que ver con una forma de, creo que la poesía o el poeta lo que tiene es que traducir las cosas del mundo en un determinado lenguaje, ¿sí? que puede ser disfrutado. O sea, ahí el tema de la poesía tiene que ver con la musicalidad, tiene que ver con un lenguaje que sea al mismo tiempo una acción. En eso coinciden, eso que vos decías del nombre de la cosa y lo nombrado, yo creo que la palabra poética es una palabra que tiene que ejercer en su propio devenir la acción de la poesía. O sea, y a la vez, lo que decías hace un rato vos de la apertura, como decías, hablando de Dios decías, es lo que calla. sí. También la poesía dice y no dice, y quizás es muchísimo más lo que no dice que lo que dice. Totalmente, sí. Y te involucra al que, entonces cuando hay poesía, una poesía escrita, por ejemplo, en tus libros, o uno dice, bueno, acá hay dos poetas, el que escribe y el que lee, ¿no? Totalmente. Además, es muy interesante porque Paul Valéry decía que el peor pecado a un poeta es pedirle que explique su poesía. Sí. O sea, la poesía... Lo voy a hacer igual. No, pero está bien. Pero la poesía está ahí para, o sea, para sentirla, sí, también, para disfrutarla. O sea, y además está para que cada uno la vuelva suya. Es parte de la literatura toda, ahí ya es algo más amplio que la poesía. La literatura uno se la apropia, el texto de uno termina en el momento que vos lo mostrás y lo publicás, ahí ya no es tuyo. Ofenderse o ponerse mal o preocuparse porque alguien no entiende lo que vos quisiste decir, y bueno, macho, o sea, eso es la literatura. Hablando de un poeta tuyo, un poeta que vos tengas, contame algún poeta tuyo. A mí cuando era chico me voló la cabeza Girondo, Oliverio Girondo. Bueno, acá, poeta argentino más que otros, o sea,
me voló la cabeza. No sé, no lo entendía, o sea, yo era chico y no lo entendía, lo leía, era una experiencia, creo que por eso también, esa experiencia de leer, por el gesto de leer y ver qué sentís cuando lees y no tratar de entenderlo, porque la verdad que Girondo, la más médula, los textos, las prosas poéticas del espantapájaro, no entendía, o sea, uno de mis poemas favoritos es La Baba, que es una cosa espectacular, o un poema que se llama, creo que La Vaca. Además tengo una memoria nefasta, o sea que jamás podría recitar algo de memoria, pero me conmovía mucho, y un poeta no argentino que también me produjo algo parecido cuando era chico fue Apollinaire, pero por los caligramas, o sea, a mí me gusta mucho el dibujo, entonces con Apollinaire llegué al caligrama, que es dibujar con poemas, o sea, cosas, así como el espantapájaro de Girondo, ahí hay una conexión, y también me gustaba, y tiene un poema que se llama La Lluvia, que en verdad dice la lluvia, la lluvia, la lluvia, pero por todo el texto, claro, como si fuese diseñado, la lluvia. claro. No, me parece, eso me conmovía mucho. El diagramador es el otro poeta, el otro poeta. Ese era un laburador más que Apolinar, sí, diagramar eso debía ser tremendo. ¿Y qué te lleva? ¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Cómo te acordás cuando empezaste de poesía, no? ¿Cuándo Sí, empezaste quería a escribir? levantarme a la preceptora del secundario. Obviamente El amor. uno empieza a escribir poesía porque quiere levantarse a alguien, o sea, era así, o sea, más o menos. No, sentía que era la forma en que podía decir cosas, y la verdad que era eso, o sea... ¿Y qué pasó? No pasó nada. Menos mal. En verdad, o sea, en verdad igual es muy interesante porque yo me quería levantar a ella obviamente no me iba a dar bola porque era más grande que yo y no sé, Claro, que no, y yo era chico, pero el preceptor era un crack y era muy formado en literatura y era actor y yo los charlaba con él y me empezó a incentivar como diciendo, che, o sea, está bueno lo que escribís, o sea, fue todo lo contrario. Y ahí me di cuenta en un momento que me quería dedicar a escribir. Lo imposible, qué fuerza, qué fuerza de motivación tiene lo imposible, el amor imposible o los sueños imposibles, que de alguna manera son como esa invitación que decíamos hace un rato de lo que está abierto y que no está terminado y que es una invitación a una posibilidad de ser. De hecho, los amores más, los que trascienden, me parece que tenemos más poesía de amores imposibles que... Sí, además en mi caso nunca funcionó, o sea, nunca levanté a nadie con un poema. ¿Y cuándo empezaste a escribir con otras motivaciones? ¿Con otra motivación? No, y cuando... O al menos, cuando lo pasó a elegir, Manuel, el poeta, nos va a elegir una de sus poesías y nos va a leer. Bueno, elegí, este es mi último libro publicado hasta ahora, el tercero, que se llama Crujido, la destrucción del lenguaje, que salió ya hace un par de años. Por suerte puedo anunciar acá como primicia que van a salir 2 libros de poesía nuevos. Muy bueno. Entre ahora finales de este año y el año que viene. Muy bueno, sí, muy no bueno. Es que tuve un exceso de escritura, sino que hace 5 años que no publicaba, y en esos 5 años salió un proyecto muy lindo con un ilustrador que se llama Alan Berry Rees, que está haciendo ilustraciones, y vamos a hacer un libro con unas serigrafías de un libro que escribí que se llama Cantos del Cazador, que todo el libro gira en torno a la idea del cazador y la presa, o la presa y el cazador, o el animal y los animales, el que caza y el que se hace cazar. Y después hay otro libro que terminé, también venía escribiendo hace mucho, que se llama El Mar, fragmentos poéticos que quiero que salga de vuelta. Bueno, el poema que elegí se llama Final del Camino. Por ver caer la lluvia diste tus manos, soñabas ser poeta, el derrumbe vino a cortar tu deseo, tormenta de vidrios, pongo los ojos junto a la cama y entro en silencio.
los muertos bajo la tierra bien muertos. Hay un ruido ahí. ¿Estás acaso intentando hablar? Oigo rasguñar en el piso de madera. Debe ser el perro, me digo, para conciliar el sueño, y despierto pensando, tal vez, quedó algo por decir. Rutinas me devuelven a la noche, cada día otra huella de espera. Hubiese sido más fácil el descenso contigo, pero la vida consume el recuerdo. Es así como se construye la memoria. No debería quedar nada porque al barro volviste, sin embargo juego a tenerte, despertar en tus brazos. Mi padre repetía, nunca dejes restos en el plato. Conocía la historia, una vez no tuvimos comida, todo era gris. Al salir de Polonia perdimos los nombres, tierra, ropa, vida, hermanos. Fuimos nacidos de nuevo. El hombre no necesita un vientre para volver a ser. Hoy construyo tu vida, te invento y traigo, para que no seas suma de aquellos que pasaron. Todos deberían tener alguien que los recuerde alguna vez. Hoy construyo tu vida, invento la memoria y te traigo a mis brazos, hablándome al oído tu historia de poeta y cómo creías que las palabras, bien ordenadas, juntas, milimétricas, dejarían versos en el tiempo como el tiempo llevaría esos versos por las tierras, metamorfosis, libro, papel, poema. Uno se da cuenta tarde que el tiempo destruye todo, hasta el lenguaje, que una herida sigue siendo dentro de un libro, de un cuerpo, que una cama sigue siendo sola, con uno o dos o tres cuerpos cosidos como trenzas. Dijiste espérame y no volviste, creo saber, ni siquiera llegaste. Acá aún leo tus palabras, fragmentos, y me pregunto cómo pudiste transformar el tiempo con un verso, un trazo, un suspiro, un movimiento del aire. ¿A quién recuerda? Final de camino. ¿Qué recuerda? ¿A quién recuerda? En verdad está dedicado, está en memoria de Hugo Chocchini, que era un gran profesor que no llegué a conocer, que sí llegué a leer, y que era un especialista en estética, pero en verdad, o sea, surgió de no del gesto de la muerte, sino de las cosas que quedaron, ¿no? O sea, de lo que quedó, porque yo leí la poesía de él. O sea, la dedicatoria vino después del poema, eso es verdad. O sea, en este poema no estaba pensando en él, sino que él entró, digamos, al poema por el gesto justamente de todo lo que coincidió. Pero tiene que ver con la pérdida de la memoria, o sea, y con todos aquellos que dejaron esos escritos ahí como para rescatar. Uno mismo va a dejar los escritos ahí para que alguien o los tape, los queme o haga algo. ¿En qué medida el poema empieza cuando lo escribís, cuando lo escribiste, digamos? ¿En qué medida? Y muchas veces hay poemas que son ejercicios de juegos, de tirar algo. La verdad que de chico escribía todo el tiempo, o sea, iba siempre con unos papelitos en los bolsillos y iba escribiendo. Todos esos papelitos tengo ahí en una bolsa, en un placar. Pero a veces es algo que pensás, a veces es algo que mirás, a veces es una línea. El poema se va construyendo y por lo menos en cuanto a lo que yo escribo, soy muy obsesivo con la musicalidad. O sea, creo que la poesía pasa por la musicalidad, eso que decíamos de que el poema es y hace al mismo tiempo, y la música es muy importante. O sea, tiene que tener como una cadencia, ¿no? Como, no sé. Y bueno, léeme otro. A ver, te leo uno de 24, que es 24, que es el último. Es el libro anterior. Es el anterior, pero es el último ejemplar. Sí, es el último ejemplar que me queda. La otra vez conté una historia porque... Es un poco del que habla Final de Camino, ¿no? Sí, no, y además a veces entro a Mercado Libre a ver si, porque como no tengo más libros, en serio, entro a Mercado Libre a ver si alguien lo pone, y encontré un vendedor que decía, y viene con firma del autor. Y yo dije, ¿quién lo revendió? Y después el de la firma del autor fue alguien que yo se lo regalé en el 2007 y que falleció.
Así que lo pusieron, un escritor, y lo pusieron ahí. Lo tiraron ahí. Voy a leer un poema que se llama Sur Adentro. Yo crecí en Bariloche y no he escrito mucho sobre eso, pero este creo que es el único que escribí sobre las experiencias. Las copas de los árboles, peinadas al sur, reclamando el poniente, el cruce del paisaje cambiando en ocres y verdes, abanico japonés del siglo pasado. El impulso del viento, susurro abriendo la escalera de cedros, donde alguna vez fuimos paganos y hoy conquistadores. La ruta es un fantasma de largos brazos, desapareciendo y regresando al zigzagueo de la montaña. ¿Qué es la lentitud, sino este camino que nunca se pierde detrás del horizonte? ¿Qué es la lentitud, el horizonte azul enfrente? En todo lago grita un secreto escondido, pálido rostro, en todo lago late la piel de narciso y no tiene fin. Habitan seres extraños como nosotros, extraños seres que habitamos, todo lago bulle, una voz transparente. Kilómetro 1200, regreso años más tarde al castillo de tierra que acompañó mi niñez, la montaña monstruo bañada en blanca baba. Todo es más pequeño, todo es tan lejano y ya no cargo conmigo juguetes de madera, pelotas, armas de cartón, cargo libros en libros, pero mis papeles son iguales, infinitos los 1000 garabatos. Me reduje a una página, me reduje a un recuerdo, a una bitácora. ¿Qué será del tiempo y de nosotros si no es tal vez el pasado, solamente un sueño en nuestra mente? Tal vez aquel niño en el bosque corriendo en medio de las ramas de pinos como flechas, con las manos llenas de tierra y la cara cubierta de sangre, raspaduras, caídas. Tal vez aquel niño, el más oculto, ese espejo en el lago. ¿Qué son los lugares, ¿no? ¿Cómo están afuera o están adentro, ¿no? Y uno entra ahí, el lugar, ese Bariloche primordial, está acá, ¿no? Son tatuajes, son huellas, no creo que realmente la identidad son las experiencias que nos modificaron, ¿no? Que nos transformaron. Creo que por lo menos en mi caso, y imagino que cada uno cuando piensa en sí mismo, la infancia o por lo menos si el lugar te marcó y te reconoces ahí, se transforma en una huella. No, yo creo que en mi caso particular, crecer en el sur me hace parte lo llevo todo el tiempo conmigo, arriba. ¿Y en qué sentido, digamos? Me da la impresión que quien nace en un espacio desértico, un clima hostil, desarrolla algo, ¿no? Uno desarrolla interiormente lo que la geografía te condiciona, no solo a nivel pueblo, sino a nivel individual. Ahora, Bariloche es la belleza por donde lo mires, ¿no? ¿Qué genera? A mí, para mí es mi lugar, siento que es o sea, es muy loco, porque siento que es mi lugar en el mundo, pero jamás volvería a vivir. O por lo menos hoy no se me pasa para volver a vivir, pero sí por un montón de cosas que no... Pero es como o sea, Bariloche en mí hoy funciona como una utopía. Siempre digo, bueno, voy a volver a Bariloche, voy a tener una cabaña en Bariloche, quiero estar en Bariloche, y sé en algún punto que no soportaría más de 3 meses en Bariloche. O sea, me volvería loco. Pero bueno, pero tengo esa fantasía, pero porque lo que me marcó es muy fuerte. O sea, realmente disfruté mucho crecer en Bariloche. O sea, con todo lo bueno, lo malo, las cosas familiares, las cosas de la gente, que eso... El origen es el origen. El origen es el origen, el terruño es el terruño, sí. Y es el hogar primordial, y en algún lugar, volver a repetirlo, pero en algún punto lo seguís llevando con vos eso. Y quizás tiene que ver esto, quizás siempre estamos yendo al lugar de donde venimos, ¿no? Sí. Sin saberlo o sabiéndolo. Siempre estamos volviendo. Siempre estamos volviendo. O sea, la tradición de la que vengo es la tradición del comentario, y yo creo en el comentario como construcción, digamos, de pensamiento.
O sea, creo que es el comentario sobre otros textos, sobre otros pensadores, principalmente sobre la Biblia, que es de donde parte el comentario, por lo cual primero leo y después lo que sí es, tengo la experiencia y escribo a mano, tengo todos mis cuadernos en donde escribo, además soy muy neurótico en eso, escribo en cuadernos de hoja lisa, especiales, siempre lo mismo. Es más, el día que la empresa esta, que no la voy a decir, pero cierre la fabricación de estos cuadernos, tengo a veces la fantasía de que voy a dejar de escribir, o sea, de que no voy a poder escribir más, y además en el cuaderno escribo de los dos lados, de derecha a izquierda, escribo todo el tema de lo que es filosofía, y de izquierda a derecha escribo literatura y poesía, y en un momento se encuentran las dos en algún lugar y ahí cierro el cuaderno y busco otro cuaderno. O sea que son dos cuadernos. Son dos cuadernos. Cada cuaderno son dos cuadernos. Exactamente, y después lo paso a computadora y ahí, o sea, ya lo estoy repensando. Que eso es lo interesante, o sea, al escribir la escritura a mano es una escritura muy carnal, es muy animal en ese sentido. Además es hermoso poder tachar, dibujar flechas para un lado, para el otro, asterisco, y después cuando lo llevo a la computadora siento que ya lo estoy pensando y lo estoy repensando. ¿Y lo que pensás y escribís y comunicás, es algo que estaba escondido a los demás y vos lo viste? ¿Es algo que estaba escondido para vos y lo encontraste? ¿Es algo que está a la vista y simplemente lo evidenciaste? ¿Cómo? Creo que es lo segundo que dijiste. Es algo que estaba escondido a mí y, y yo yo siento que lo pude develar y entender. Muchas veces quizás ya se dijo, ¿no? Pero hay una satisfacción cuando, o sea, hay una satisfacción que es cuando te das cuenta de cómo funciona o cómo la lógica de algo que aunque ya esté dicho o otros hayan comentado, es una satisfacción personal, y eso es lo que considero los pequeños triunfos que tenemos. O sea, en verdad dicho está todo, el tema es cómo lo interpretás. ¿Cómo, digo, cuando tenés un trabajo y un hábito de pensar filosóficamente, pensar teológicamente, pensar poéticamente, ¿cómo haces para no sentirte solo en este mundo? Estamos solos en este mundo, me siento. Contame de eso. No, construyendo una comunidad, que me parece que es la única forma para sobrevivir y es la única forma de vida. Y una comunidad con la gente que uno quiere. O sea, yo trabajo con gente que quiero. No, trabajo y vivo con gente que quiero, no con gente que no quiero, porque mi confianza es plena por el mundo que está alrededor mío y es la única forma que puedo trabajar, y creo que es eso, es comunidad, lo que yo llamo comunidad, o sea, la gente tanto desde la pareja hasta tus amigos, es lo más importante, porque además lo elegís vos. La familia es importante, pero está dada, digamos, es una heredad de eso. Es cuestión digamos, de querer el funcionamiento, pero la comunidad que se construye con la gente que vos elegís y te elige y amás en todo el sentido de lo que es la palabra amor, ¿sí? O sea, desde una pareja hasta un amigo, es la única forma de yo puedo trabajar. Pero independientemente y más allá de los vínculos, ¿no? ¿Cómo vivís esto de quizás estar en una temática que sea de algún modo marginal en el gran circo del mundo, o en la gran... ¿Te importa? ¿No te afecta? ¿No lo sentís así? No, sí, lo siento así, pues sobre todo en Argentina el tema específico no es muy común.
Pero hay gente que se interesa, hay gente que le lee, que te lee, digamos, hay gente que por suerte uno puede publicar, entonces hay algo muy lindo con la gente que te lee y te devuelve con un gesto, un mail, un mensaje de que leyó tus laburos, de que le gustó, le generó algo. Y además la fecundidad de la palabra, la fecundidad del pensamiento en general es lenta, ¿no? ¿Cuánta gente habrá leído, no sé, la Divina Comedia, en aquel momento que no había imprenta, ¿no? ¿Cuánta gente habrá leído? Muy poco, no sé, 400 personas habrán leído. Con suerte. Con suerte, ¿no? Sí. ¿Cuántos habrán leído los originales de Dostoyevsky, ¿no? No, eso, sí, poquita. ¿no? Sí, Entonces sí. hay algo que... Hay algo que uno escribe también para el futuro, ¿no? Uno escribe las cosas, sabes que quedan, es así, para bien y para mal. O sea, si tenés pretensiones de grandeza, no te dediques al pensamiento porque los reconocimientos no suelen llegar en vida. El hábito de lo inútil, decía Pessoa, ¿no? Y el que aprendemos para la posteridad, Sí. Nada más. Bueno, este libro, Mesianismo y Redención, que más me lo regalaste, me lo dedicaste, contame de qué se trata. Prolegómenos para una teología política judía. El libro es en base a lo que en su momento fue mi investigación doctoral, después le dediqué casi la relación en mismo redención para el pensamiento judío. El libro recorre todo lo que es una arqueología, digamos, de cómo surge la idea mesiánica, pero después tratando de pensarla como una teología política y llega hasta los autores del siglo XX y pensar, digamos, la importancia del mesianismo que en algún punto dentro de la tradición judía se fue volviendo marginal y quedó para los recovecos más ortodoxos y el hasidismo, y digamos que mi idea y lo que trato de mostrar acá es que todo lo contrario, o sea, es una línea de fuerza que marcó la historia judía y la sigue marcando. O sea, la idea justamente qué es lo que pasa cuando el Mesías, que está, digamos, en la base también de lo judío, todavía no ha llegado. O sea, qué es esa fuerza y esa potencia. O sea, yo creo que es una potencia que es lo que permite seguir vinculando a lo judío entre lo divino y lo terrenal, porque ese es el papel del Mesías, o sea, es unir esos dos ámbitos. Bueno, se nos va el tiempo, ¿no? Qué bueno poder hablar, qué bueno poder pensar, qué bueno poder escuchar. Y ojalá que esto también despierte en nosotros y el deseo de más silencio y más palabra, ¿no? Me gustaba preguntarte sobre algo que escribió un gran filósofo, Héctor Mandrioni, que fue sacerdote, y él decía esto, decía: el auténtico poeta sabrá decirnos si las cosas se cierran opacas sobre sí mismas o si son signos que apuntan más allá del muro hacia la dimensión libre. Él sabrá decir si el anillo que todo lo anilla y el fondo en el que se recoge finalmente todo lo que existe constriñe en la muerte o abraza en el amor, precipita en la desesperación o llama en la esperanza. Lo irreconciliado, lo desgarrado, lo que oprime, podrán constituir temas de la poesía, pero no pueden ser comprendidos como la sustancia última que determina el acto poético como tal. A mí ese texto lo elegí porque me parece como de alguna manera muy interpelante, muy conmovedor, ¿no? ¿Qué te sugiere a vos, que sos un poeta? Creo que hay algo que concuerdo mucho en eso, ya para ir también cerrando este maravilloso diálogo que estamos teniendo, que es, creo que ningún lenguaje alcanza para traducir lo que no podemos explicar. Y decía,
que decía recién el texto, hacemos esfuerzos para traducir algo que no entendemos en un lenguaje y tratar de comprenderlo, pero en definitiva todo esto trasciende al hombre, o sea, y por suerte trasciende al hombre. Por eso creo que, como dijimos en un momento, hay que encontrar la tarea de cada uno. Nuestra vida es trascender, y eso es lo que hace vida, lo que llena de vida la vida, el deseo de trascender. Bueno, y por eso estamos hablando, ¿no? Porque queremos también trascendernos a nuestro propio silencio, trascender a nuestra propia... Es un modo de escapar la soledad. Vamos a andar es una canción de Silvio muy linda, que me gusta mucho, y el leitmotiv de esa canción es que no haya soledad. Como todo, en el fondo todo el esfuerzo de Dios, el camino del hombre, todo lo que hacemos en el fondo es evitar la soledad, y por eso estamos acá. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos por la invitación y a todos. Sandalias hoy vida atentos, levantando el recinto del pan y la verdad. Vamos a andar matando el egoísmo para que por lo mismo reviva la amistad.